Si tuvieras la oportunidad de ver a Hitler en el momento que se está por pegar el corchazo, después de haber hecho todas las atrocidades y barbaridades que hizo con el régimen nazi, lo ves ahí, ¿le dirías, hermano Adolfo, arrepentite de lo que vas a hacer? ¿Y le predicarías el evangelio? ¿Y le dirías, el Señor te da otra oportunidad? ¿O esta es la historia de Jonás? Dios se le presenta a Jonás y le dice, anda a Nínive y predicale al rey, deciles que los voy a destruir porque me cansaron, mi ira se va a desatar sobre ellos. Entonces Jonás tomó un barco y se fue a Tarsis, ¿sí? Nínive queda al norte de Israel, allá por Turquía, Irak, Armenia, por aquella zona, mientras que Tarsis queda en lo que hoy es España, es decir, que se fue al oeste en lugar de ir al norte. Ahora, ¿por qué en lugar de ir a donde el Señor lo había mandado, va a otro lugar totalmente distinto, más lejano y más difícil de llegar? Bueno, Nínive era la capital de Asiria y los asirios habían llevado cautivo a Israel, la parte norte del pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo estaba dividido, al norte Israel, al sur Judá, y los asirios, un imperio que estaba colonizando todo, tal como el régimen nazi, iba tomando todos los territorios y naciones y poblados, y con la estrategia que suelen tomar todos los grandes imperios, que es aniquilar al otro, al distinto, al diferente, ¿sí? Lo que querían era tener usufructo del lugar, de todas sus riquezas, o del lugar estratégico de Israel, porque era un lugar de paso entre Egipto y Asiria. Entonces necesitaban ese lugar, pero no les interesaba nada de la cultura, la vida, mucho menos la religión. Entonces cuando los invade, lo que hacen es llevarse preso a todos sus príncipes, a todo lo que sería de la corte. Se los llevan presos, pero de una forma muy truculenta, muy violenta, parecido al régimen nazi. Digo, no hay tanta diferencia entre Salmanasar V, que era el rey de Asiria, y Don Adolfo. Personas crueles, sin escrúpulos, que sin miedo alguno, no solo sin temor a Dios, sino sin temor a la represalia, ningún tipo de temor, totalmente temerarios en sus acciones, se llevaban a la población y los aniquilaban en masa, un verdadero genocidio. Entonces cuando Dios le dice, anda a predicar allá a Nínive para que se arrepientan, Jonás conocía el corazón de Dios y dijo, no, yo no le voy a ir a predicar a esa gran ciudad porque conozco tu corazón, al Señor le dice, y yo sé que los vas a perdonar y yo no quiero que lo perdones. Yo lo que quiero es que tu ira se desate sobre el pueblo de Nínive. Realmente quiero venganza. Lo que quiero es que no se la lleve gratis. Vinieron acá, se llevaron a todas nuestras riquezas, se llevaron todo lo que teníamos, a todo nuestro pueblo, masacraron al pueblo. ¿Cómo les voy a decir que se arrepientan? Sabiendo que Dios lo va a perdonar. Evidentemente, la forma de hablar que tenía Jonás convencía a las personas. Porque mira, a veces una persona nos hace daño, ¿no? Nos lastima y nosotros decimos algo como arrepentite de lo que estás haciendo porque Dios te va a castigar, pero verdaderamente no creemos que se vaya a arrepentir. Nosotros lo decimos como una especie de advertencia, amenaza de lo que Dios va a hacer en contra de esa persona, cómo Dios nos va a salvaguardar humillando a la persona que nos quiso atacar. Pero la verdad es que si una persona te hizo daño y nosotros no estamos dispuestos a perdonarlo, tampoco vamos a estar dispuestos a decirle arrepentite, no está bien el camino que estás haciendo, trata de cambiar la forma de ser porque de esa manera Dios te va a recibir y por lo tanto vas a pasar a ser mi hermano y vamos a tener una buena unidad entre nosotros y vamos a llegar a un mejor plano de entendimiento. En fin, vamos a ser amigos, vamos a ser hermanos, nos vamos a llevar bien. A la persona que te hizo daño, no le decís eso. A la persona que te hizo daño, como mucho, le decís, ya vas a ver la venganza que se va a desatar en contra tuyo. Porque nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Dicen de Nelson Mandela que después de estar más de 20 años preso injustamente, él salió y perdonó a sus captores, ¿no? A los que lo tuvieron presos.
Y el motivo del perdón es porque dice que la venganza, decía, es inferior al perdón, porque el anhelo de venganza te hace igual a la persona que te hizo daño, mientras que el deseo de perdonar o la acción de perdonar te vuelve superior. Y además de eso decía, si yo no perdonaba a aquellos que me capturaron, bueno, nunca iba a salir de esa prisión. Parecido a lo que le pasó a José, ¿no? En Egipto, preso injustamente, y él no planeó una venganza, sino que todo lo que hacía estando preso era tratar de ayudar a la comunidad, tratar de ser un buen hijo de Dios, tratar de comportarse como Dios le pedía. No dijo, bueno, Dios me abandonó, por lo tanto voy a tratar de buscar mi propia venganza. No empezó a comer veneno, porque el rencor es un veneno que vamos tragando nosotros mismos y nos hace daño a nosotros. Si una persona te hizo daño y vos le guardás rencor o estás esperando la pequeña vengancita, es un veneno que a diario vas tragando y es lo que te ata a esa persona. Cuando ya perdiste todo tipo de vínculos con una persona que te hizo daño, te lastimó, que no podés perdonarla, esa persona que estás pensando ahora, el guardar una vengancita, un anhelo de venganza, un rencor, aunque sea mínimo, nos ata a esa persona. Seguimos atados, seguimos sin poder soltar y sin poder dejar de pensar en esa persona y gobierna nuestras acciones. Nosotros nos movemos conforme a lo que creemos, y si creemos que hay que desatar una venganza o que Dios debe desatar una venganza sobre una persona, bueno, eso se va a reflejar en nuestras acciones. Eso es lo que va a hacer conducir nuestra vida en una dirección. Eso es lo que nos termina tirando para atrás. No nos animamos a desarrollarnos. Siempre vamos a estar pensando que en qué momento voy a poder vengarme. Olvídate de la venganza. Lo mejor que podemos hacer, sobre todo con una persona que nos hizo daño, es perdonarla. Y la vara para saber si realmente lo perdonamos, bueno, es lo que hizo Jonás. Finalmente él fue a Nínive y terminó predicando, y pasó lo que suponía Jonás. Él predica ahí en Nínive y el rey se arrepiente, Salmanasar, se arrepiente él, manda un ayuno, se dan cuenta, qué barbaridad que hicimos, entonces ayunemos, y todos, desde a los sirvientes, toda la corte, el rey, hasta los animales que ayunen, porque se dieron cuenta del daño grave que hicieron. Lo cierto es que las personas que habían matado no resucitaron después del ayuno. Ese ayuno fue solamente un símbolo de arrepentimiento ante Dios para que los perdone del daño que les iba a hacer. Jesús dijo que nosotros teníamos que amar a nuestros enemigos. Y amar, la palabra amar en griego es ágape, esta palabra que se utiliza cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, es ágape y significa servicio, es decir, hacer algo bueno por la persona quien se ha constituido nuestro enemigo. Y hacer algo bueno es algo que todos podemos hacer. Amar a una persona en el sentido castellano, coloquial que nosotros utilizamos de la palabra, tiene que ver con un sentimiento. Y si, bueno, amar a mi enemigo es que yo tengo un sentimiento lindo hacia una persona. Nada que ver con el término amar que utiliza la Biblia. Lo que dice la Biblia es que debemos amar, es el amor ágape, es debemos servir, ayudar, dar algo a la persona que nos hizo daño, que nos lastimó, a nuestro enemigo. Y ese dar, que puede ser una palabra de aliento, una ayuda económica o no, una mano que necesite, ese dar, claro que beneficia a nuestros enemigos, pero principalmente nos beneficia a nosotros.